Hola mis amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Kelvin Familia, siervo de Jesucristo. Soy una persona paralítica hace ya 24 años. Le doy gracias a mi Padre Celestial por todo lo que permite en mi vida, porque todo tiene un propósito aunque nosotros no lo entendamos, pero tenemos que tener fe y ser agradecidos, porque estamos aceptando la voluntad de Dios, pero si nos quejamos y nos enojamos, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Estaríamos dudando de su poder, de que ella existe. Así que el Señor nos llama a tener fe y perseverar en su camino, no importando la prueba, las dificultades, y Él nos da el mayor ejemplo de perseverancia, y todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos salvos y para darnos ejemplo a través de los hechos, para que también nosotros hagamos conforme su palabra y su voluntad. Y le traigo una porción de la palabra de Dios, dándole toda la honra y la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Y lleva como título: ¿Cuáles cosas impiden que nuestras oraciones sean efectivas y escuchadas por nuestro Padre Celestial? El obstáculo más obvio para la oración efectiva es la presencia de pecado no confesado en el corazón del que está orando. Debido a que nuestro Dios es santo, hay una barrera que existe entre Él y nosotros. Cuando venimos a Él con un pecado que no hemos confesado en nuestra vida, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto se encuentra en Isaías 59:2. David concuerda con ello, sabiendo por experiencia que Dios está lejos de aquellos que tratan de esconder su pecado de Dios. Si en mi oración hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Esto se encuentra en el Salmo 66:18. La Biblia se refiere a muchas áreas de pecado que son obstáculos para la oración efectiva. Primero, cuando estamos viviendo de acuerdo a la carne y no al Espíritu Santo, nuestro deseo de orar y nuestra debilidad para comunicarnos efectivamente con Dios se ven obstaculizados. Aunque recibimos una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, esa nueva naturaleza aún reside en nuestro antiguo cuerpo, y esa vieja tienda es corrupta y pecaminosa. La carne puede ganar el control de nuestras acciones, actitudes y motivos, a menos que seamos diligentes en hacer morir la obra de la carne, que esto se encuentra en Romanos 8:13, y ser guiado por el Espíritu en una correcta relación con Dios. Solo entonces podremos orar en estrecha comunión con Él, conforme a su bendita y santa voluntad perfecta. Una manera de vivir en la carne se manifiesta en el egoísmo. Otro impedimento para la oración efectiva, cuando nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo, cuando le pedimos a Dios por lo que queremos más que por lo que Él desea o por su voluntad. Nuestros motivos obstaculizan nuestras oraciones, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto se encuentra en 1 de Juan 5:14. El pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo mismo que pedir en sumisión a cualquier cosa que pueda ser su voluntad. Ya sea que sepamos o no de qué se trate, como en todas las cosas, Jesús debe ser
nuestro ejemplo en la oración. Él siempre oraba en la voluntad de su Padre. Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto se encuentra en Lucas 22:42. Las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención gratificar nuestro propio deseo egoísta, y no podemos esperar que Dios responda tales oraciones. Pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestro deleite. Esto se encuentra en Santiago 4:3. El vivir de acuerdo a los deseos egoístas de la carne también obstaculizará nuestras oraciones, porque produce un endurecimiento del corazón hacia otro. Si somos indiferentes a las necesidades de otro, podemos esperar que Dios sea indiferente a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. Cuando vamos ante Dios en oración, nuestro primer interés debe ser su voluntad. El segundo debe ser la necesidad de otro, así como Jesús nos da ejemplo que dejaba de pensar en sí mismo para pensar en los demás, para orar por los demás y a motivar a otros a que piensen en los demás también, a que nos amemos unos a otros. Y siempre oraba conforme a la voluntad de Dios, no siendo egoísta, no solo pensando en sí mismo. Esto se deriva del entendimiento de que debemos considerar a otro antes que nosotros mismos y estar preocupados por sus intereses por encima de lo nuestro. Esto se encuentra en Filipenses 2:3-4. Un obstáculo mayor para la oración efectiva es un espíritu que se niega a perdonar a otro. Cuando no negamos a perdonar a otro, crece una raíz de amargura en nuestros corazones que ahoga nuestras oraciones. ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros, indignos pecadores, si albergamos odio y amargura hacia otro? Este principio fue bellamente ilustrado en la parábola del siervo implacable en Mateo 18:23-35. Esta historia nos enseña que Dios nos ha perdonado una deuda que está más allá de toda medida, nuestro pecado, y Él espera que nosotros perdonemos a otro, así como nosotros hemos sido perdonados. Negarse a hacerlo constituye un obstáculo en nuestras oraciones. Otro gran obstáculo para la oración efectiva es nuestra duda e incredulidad. Esto no significa que, como algunos sugieren, que porque venimos a Dios convencidos de que Él nos concederá nuestras peticiones, Él está de alguna manera obligado a hacerlo. El orar sin dudar significa orar con la firme creencia y entendimiento del carácter y naturaleza, motivo de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Esto se encuentra en Hebreos 11:6. Cuando venimos a Dios en oración, dudando de su carácter, propósito y promesa, lo insultamos terriblemente. Nuestra confianza debe estar en su habilidad para concedernos cualquier petición que esté de acuerdo con su voluntad, claro está, y propósito para nuestra vida. Debemos orar con el entendimiento de que cualquier cosa que Él proponga es la mejor situación posible.
pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto se encuentra en Santiago 1, 6 al 7. Finalmente, la discordia en el hogar es definitivamente un impedimento para la oración. Pedro menciona especialmente esto como un estorbo en la oración, en las oraciones de un esposo cuya actitud hacia su esposa es menos que bondadosa. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella, sabiendo sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto se encuentra en 1 de Pedro 3, 7. Donde hay serios conflictos en las relaciones familiares y la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes que Pedro menciona en su oración y comunicación con Dios, está seriamente obstaculizada o obstruida nuestras oraciones. De igual manera, la esposa debe seguir el principio bíblico de sumisión al liderazgo de su esposo. Y si quieren que sus oraciones no sean obstaculizadas, Efesios 5, 22 al 24. Y finalmente, todo estos obstáculos en la oración pueden ser solucionados de inmediato, viviendo ante Dios en una oración caracterizada primeramente por la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1, 9. Nos asegura que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hayamos hecho eso, disfrutaremos de un canal claro y abierto de comunicación con Dios, y nuestras oraciones no solo serán escuchadas y respondidas, sino que estarán llenas de una profunda sensación de gozo y alegría. Pero es cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, no siendo egoístas, no llevando pecado, tratando de vivir en santidad, así como nuestro Creador es santo. Dios es un Padre de amor, de misericordia, que nos da ejemplo donde dejaba de pensar en sí mismo para pensar en las necesidades de los más débiles, de los más necesitados, como la viuda, los huérfanos, y sobre todo para que las almas no perezcan, sino que seamos salvos y podamos estar con Él en el reino de los cielos. Así que tratemos de que no haya impedimento, que no haya barrera para que nuestras oraciones sean efectivas y lleguen delante de nuestro Padre Celestial, tratando de apartarnos de todo pecado, de todo aquello que no es del agrado de nuestro Padre Celestial, que es todo lo que es pecado, porque el Señor es santo y Él quiere que nosotros seamos santos, tratando de vivir de acuerdo a su palabra, poniéndola en práctica, dando testimonio con nuestros hechos de infinito amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Le doy toda la honra y la gloria a Dios, porque solo Él la merece. Se le quiere en el amor de Cristo Jesús.